7 de la mañana con 35 minutos. Está con nosotros el abogado Alejandro Castro del despacho Castro Cordero Asesores. Bienvenido. Buenos días, Viridiana, Gastón. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias. Oye, teníamos un pendiente contigo y estábamos platicando, más que ya no nos dio tiempo la semana pasada, de entender cuál es la diferencia entre extraditar, expulsar y desterrar, porque le recuerdo que hace unos días, hace poco más de una semana, el gobierno mexicano envió, lo voy a dejar así, envió a 29 seres humanos, 29 mexicanos, a Estados Unidos y aparentemente no los extraditó, ese es un hecho, porque eso implica ciertas reglas para la extradición. No los expulsó porque no puedes expulsar mexicanos, nos explicabas tú el otro día, y más bien parece que los desterró, lo cual es un desarreglo legal más allá del bien y del mal. Mucho más allá. Sí. Pero fíjate, voy a empezar platicando. Me preguntabas la semana pasada, ¿qué derechos pierden los que están en la cárcel, las personas que están en la cárcel? Y yo dije ciudadanía, no, ciudadanos, son derechos ciudadanos. Pierdes derechos políticos de tutela, no puede ser, no tienen la tutela de algún menor. Okay. Pierdes derechos de representación. No, sí votan, pero no puede ser votado, por eso son derechos políticos, ¿no? Y entonces sí aclarar ahí esa parte, ¿no? Ahora, la extradición en realidad... no son tantos los derechos que pierden. Bueno, depende cómo lo ponderes. El más importante, ¿no? La libertad y la restricción de movimiento, ¿no? Pero, sí, bueno, sí. digo, de todos los demás. Es que pensé que perdían más, la verdad, pensé que perdían más. O sea, por ejemplo, pensé que ya no tenían derecho a voto más los que estaban en prisión preventiva oficiosa. Sí, de hecho, recordemos que votaron en la elección pasada. Y de ahí, ¿por qué lo aclaro? Bueno, porque hay que ser claros en lo que se está diciendo, porque de ahí pierden derechos, pero gozan de muchos otros derechos. Y uno de esos derechos es que se les aplique la ley y que se les apliquen las leyes vigentes. Y una ley vigente es el Tratado Internacional. Recordemos que la Constitución reconoce a los tratados internacionales como... que están como una ley, sí, y que están al parejo de la Constitución, sí. Que ahí habría muchas teorías, si están arriba, si están abajo de la Constitución, habría muchas teorías. Pero están al lado. Pero están al lado, por lo menos digamos que están al lado, sí. Y así lo dice la Constitución. Bueno, y esos tratados internacionales de extradición establecen reglas, como decía Gastón, cuando podemos extraditar o no una persona. Y decíamos, bueno, si ya está sentenciado, si ya fue sentenciado en México y ya cumplió una pena, ya no podría ser mandado, ya no podríamos mandarlo, ya no serían extraditables. Por eso decía, es que ya no serían tan extraditables. Menos aún. En pocas palabras, ¿qué sería extraditar a alguien? Trasladar a otro país para que sea juzgado o condenado, digamos, pero de una forma legal. Siguiendo las reglas de eso. ¿Qué sucedió en México? Que no hubo ninguna regla, no hubo ningún procedimiento. Simplemente los tomaron y los llevaron a Estados Unidos. ¿Para ser juzgados? En peligro su vida, porque algunos de ellos van a ser sentenciados a la pena de muerte. Inclusive el tratado que se firmó entre México y Estados Unidos de extradición prohíbe que cuando la pena de muerte exista en el país, en Estados Unidos... Para ese crimen. Para ese crimen, exactamente, porque no sabemos qué pena le pueden poner, pero si es para ese crimen, no lo puedes extraditar. Exacto. Creo que aquí lo importante sería el no respeto que hubo hacia las leyes, porque, por ejemplo, el fin de semana se detuvo a una persona... y ya fue extraditado, pero con todas las reglas de extradición, lo acaban de extraditar a Estados Unidos. Y aquí me recuerda una historia de la importancia de los tratados y de respetar los tratados. Y para ello, muy rápido se los voy a contar. Nos tenemos que ubicar a las 3 de la mañana de 1963 a 20 kilómetros de Londres, donde 15 personas roban un tren. Y estas 15 personas en menos de 10 minutos roban lo que sería equivalente ahorita a 55 millones de euros. Okay. Estas 15 personas pasan 2-3 meses escondidos y los atrapan. Y los atrapan, dice la historia, que porque dejaron en la granja que habían rentado para esconderse un Monopolis y de ahí... que era lo único que podían hacer, jugar Monopolis. Y de ahí de las huellas digitales los encuentran, de 15 personas, solo logran detener a 11 personas. Oye. Y uno de ellos es Ronald Biggs. Ronald Biggs es una persona
que a los 2-3 meses se fuga de la cárcel, se va a Francia, de ahí se va a Austria, de ahí se va a Australia, está unos años en Australia, 1 o 2 años, y de ahí logra llegar a Australia, que diga Brasil, y Brasil no tiene tratados de extradición. Y ahí él libremente camina por la calle. Va a Inglaterra y le dice, oye, regrésanoslo porque es nuestro. No, nosotros no tenemos tratado de extradición contigo. Luego entonces no te lo vamos a dar. Fue tan famoso este señor. Que por eso muchos nazis también acababan escondidos en Brasil. Fue tan famoso este señor que hubo películas, los Sex Pistols hicieron una canción con ellos, grabó documentales, contaba su historia, y en algún momento un comando armado llega, para que recordemos lo que puede pasar, un comando armado llega a Inglaterra, llega a Brasil y se lo llevan. Se lo roban. Se lo roban, como aquí se robaron algunas personas, alguna persona también se lo roban, pero el avión se descompone y estacionan en Barbados, aterrizan en Barbados, y en Barbados le dicen, oigan, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí con este señor? Este señor no tendría por qué estar aquí. Y le dice, bueno, no, es que nos lo estamos llevando a Inglaterra. Mira, es un criminal, aquí está la sentencia. Es el robo, le llamaron el robo del siglo en ese momento. Y entonces le dice Barbados, ¿qué crees? Que yo tampoco tengo tratado de extradición con ustedes. Luego entonces lo regreso a Brasil. ¿Por qué un país y lo regresó a Brasil? Un criminal? O sea, mi punto aquí es por el respeto a la ley. Okay. Lo estoy platicando por el respeto a la ley. Exacto. Por el respeto a la ley y sobre todo a las leyes internacionales. Es toda una gran historia de este señor, la pueden buscar. ¿Y regresó a Brasil? Regresa a Brasil, está unos años ya muy cansado. Obvio es que se había gastado el dinero en abogados, en hacer sus traslados. Se operó la cara para que no lo reconocieran. Llega un momento en el que ya regresa The Sun, el periódico The Sun le paga para regresar. Él buscando el tratamiento médico, regresa a Inglaterra, le pagan. Y él piensa que por la edad, ya 30 años después de que robó el tren, ya lo iban a dejar salir, y le dice Inglaterra, no, te vas a quedar en la cárcel. Lo tiene 10 años en la cárcel y al final sale, va al sepelio de otro, el que había orquestado, el que había diseñado el cerebro, que había diseñado el robo, va y 3-4 años después de que salió de la cárcel, porque consideran que estaba muy enfermo, ya muere. ¿Por qué lo cuento? Decía la importancia de reconocer el cumplimiento de la ley. Que la ley se cumple y punto. Y un país latinoamericano como Brasil demostró la ley se debe de cumplir. No puedo, por más que lo tengas reconocido como uno de los ladrones del robo del siglo en tu país, si yo no tengo un tratado internacional, no voy a violar las leyes. Y yo creo que aquí, perdón que te interrumpa, Alex, creo que aquí lo importante es entender que no es que se esté defendiendo a los narcos, para nada, son malos y tienen que pasar el resto de su vida o lo que sea en la cárcel. No, el problema es que si lo hacen con ellos, lo pueden hacer con cualquiera de nosotros. Eso es lo peligroso. Como se pasan la Constitución por el arco del triunfo, y desde el sexenio pasado es lo que ha pasado, la Constitución ya dejó de ser incluso una recomendación, ya cuando les conviene. Eso es lo peligroso, ¿no? Que cualquier día un gobierno puede hacerte lo mismo. Pues yo creo que en el mundo jurídico, como abogado, yo lo que veo es qué seguridad tiene ya un defendido o uno mismo ante esas situaciones. Porque si pensáramos, bueno, el sacrificio lo valió porque ya nos dijeron que no va a haber aranceles y no vamos a tener que estar yendo al Zócalo cada mes para festejar que nos pusieron poquitos aranceles, porque aquí no nos los quitaron. Nos pusieron poquitos aranceles porque seguimos con el aluminio y el acero. Porque nos pusieron poquitos aranceles, tenemos que ir a festejar al Zócalo, y lo que costó el que la presidenta, porque aquí fue la presidenta, porque aquí fue la presidenta la que dejó de cumplir con la ley, porque la ley de extradición dice que un nacional no es extraditable, eso dice el tratado. Un nacional expulsable, ¿no? Bueno, expulsable menos, ¿no? Expulsable jamás. ¿Qué sería expulsar? O sea, si estamos diciendo extraditar es ser juzgado en otro lado, siguiendo el debido proceso. ¿Expulsar qué sería? Sacarlo del país. Eres una alemana que está aquí, la están buscando, yo te saco del país y le digo a la alemana, ahí está, llévatela. Bueno, el artículo 33 constitucional dice, 33. El artículo 33 constitucional dice que un extranjero puede ser expulsado del país a juicio del Poder Ejecutivo. Por eso hay muchos extranjeros que no opinan de política, porque les aplican el 33. Sí.
Y aparte dice el Tratado de Extradición de México y Estados Unidos, bueno, un nacional no es extraditable, a menos de que el Poder Ejecutivo, la presidenta o el presidente, considere que lo puede extraditar. Así lo decida conforme a la ley. Fue un destierro. Era lo que les decía, en realidad fue un destierro. Que bueno, pues eso creo que... Y desterrar pueden desterrar al mexicano que sea. No, en porque teoría. Bueno, en teoría serían los mexicanos, pero no existe eso, no existe esa pena como tal. No pueden quitarte tu derecho a ser mexicano. A ser mexicano. No existe esa pena como tal, el destierro como ya tal existe, no existe. Se la inventaron. Ese es el problema. Pero tampoco hubo un proceso para decir, bueno, te voy a condenar al destierro. No, así nada más. Vamos, ese reglas. es el problema, que no hubo defensa en ese sentido. No hubo algo que pudiéramos decir, bueno, pues tal vez no tuvieron al mejor abogado o les demostraron que era aplicable esa ley. No, simple y sencillamente ocurrió. La historia a mí me parece increíble, porque ves la resistencia de un país, lo que dices, Viri, cuáles son las ganas de tener un delincuente. Y un delincuente que caminaba por las calles, un delincuente que tenía sus tazas, que vivió mucho tiempo de él contar su historia, de ir al radio y contar la historia. Y cada vez que contaba la historia, pues lo iba adornando más, ¿no? Porque porque tenía que irla haciendo más interesante. ¿Cuál sería la idea de tener a una persona así? Pues simplemente el cumplimiento de la ley. Que eso es lo que no ocurrió y no ha estado ocurriendo en el caso de México, y lo cual, insisto, lo que nos preocupa es que nos vulnera a todos nosotros, a todas las personas que vivimos en México, quedamos vulnerables. ¿Por qué? Porque pues ¿con qué seguridad te puedes defender legalmente si de todos modos aquellos que están en el poder pueden romper todas las reglas y nadie les dice nada, ¿no? Claro, aquí nos escudamos en que eran delincuentes sentenciados, ¿no? En que eran narcotraficantes, que nadie va a salir a su defensa y decir, no, pobrecitos, lo que les pasó. Pero el cumplimiento de la ley, yo creo que viéndonos internacionalmente, pues no quedamos muy bien en ese sentido. ¿No? Bueno, por eso están como están contra nosotros ahorita. Alex, muchísimas gracias como siempre. Gastón, Viridiana, muchas gracias. Gracias por la explicación. Ahí lo tiene. Bueno, pues para entender estas diferencias entre extraditar, entre expulsar, entre desterrar y sobre todo la importancia de que como país, pues y sobre todo las autoridades tienen que seguir con mucho cuidado lo que dice la ley. Es lo único que nos protege a nosotros como ciudadanos, que la ley se respete, cosa que pues no del todo ocurre constantemente. Así es. 7 de la mañana con 47 minutos, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias, Viridiana, Gastón. Vamos a hacer